conversación de hoy se inserta en el proyecto Siembra y Desarrollo, que estamos desarrollando hace ya 2 años, desde RIMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, en 5 países de América Latina, en México, Guatemala, Colombia, Ecuador y Chile. Quiero agradecer a todos los miembros de esos países que hoy día nos están acompañando, tener la oportunidad de conversar. Este proyecto, como nos decía José, lo podemos realizar gracias a la cooperación canadiense, que ha financiado la posibilidad de investigar y también de incidir y buscar soluciones en conjunto. Nuestro primer comentarista es Julio Verdeguer. Julio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, quien ha trabajado en temas de desarrollo rural, desigualdad, empleo y sistemas agroalimentarios durante más de 3 décadas, realizando una destacada carrera como investigador, con un fuerte énfasis en la promoción del desarrollo territorial, la lucha contra el hambre y la pobreza, y desde abril de 2017 es subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y representante regional para América Latina y el Caribe. Dentro de su vasta experiencia, cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Wageningen, yo lo dije mal obviamente, de Holanda, y una maestría en Agronomía de la Universidad de California Davis, Estados Unidos. Además, en Chile fue director de Desarrollo Agrícola en el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y del Ministerio de Agricultura, y también, por supuesto, investigador de nuestro centro RIMIS. Bienvenido, Julio, un gusto poder estar aquí contigo. Hola, ¿qué tal, Dana? Mucho gusto. Por otro lado, nuestro segundo comentarista es Miguel Albacete, investigador y saliente coordinador del proyecto Siembra y Desarrollo. Él ha estado al cargo de este proyecto durante 2 años, es magíster en estudios de desarrollo internacional y economista de la Universidad Católica de Lovaina. Bienvenido, Miguel, un gusto tenerte aquí. Así que vamos con todo, ¿no? Vamos con todo para hablar de este proyecto luego de 2 años. Vamos. Así quiero iniciar este panel, donde la idea es que a través de las preguntas formuladas nos puedan ir comentando su visión sobre todo, transmitirnos experiencia y conocimiento sobre esta crisis alimentaria que estamos viviendo en el planeta, pero en forma especialmente grave en nuestra querida América Latina. Para de esta forma poder ir avanzando en un diagnóstico conjunto que nos pueda ayudar a la segunda parte del taller, donde vamos a abordar según posibles soluciones entre todas y todos. Porque esta es una conversación que es difícil de llevar, pero que necesita una decidida colaboración de todos los estados y de múltiples actores. Y por eso que hemos querido hacer este espacio de conversación y de inicio a través de estas preguntas. Julio, partimos contigo. Mucho se ha escuchado que estamos en una tormenta perfecta para la inseguridad alimentaria en América Latina y en el mundo. ¿Cuál podría ser, en breve, pero en profundis, un diagnóstico con respecto a esta situación desde la FAO? Gracias. Bueno, buenos días, Danae, colegas, por haber invitado a la FAO y en particular a mí a esta conversación. Mira, tenemos algo que la FAO está llamando una crisis alimentaria. Y no es un concepto que nosotros usemos todos los días. Hemos tenido desde el año 2014, 2015, por ejemplo, una regresión significativa en la lucha contra el hambre en el mundo y en América Latina y el Caribe también. Pero no llamábamos a esa situación una crisis alimentaria. Durante la pandemia misma, donde tuvimos una regresión brutal en términos de la seguridad alimentaria y nutrición en toda nuestra región, tuvimos, ya voy a dar algunas cifras, nosotros hablábamos de impedir que la crisis sanitaria se convirtiera en una crisis alimentaria. Y creo que en buena medida se logró eso. Hoy en día sí estamos hablando de una crisis alimentaria. Y es reconocida así, no solo por la FAO, por supuesto, pero
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha discutido la crisis alimentaria. Los líderes del G7 hace 3 días reunidos en Alemania han dedicado una sesión completa a hablar de la crisis alimentaria. Los países de África, ¿no es cierto?, en la Unión Africana han señalado que temen que están en una crisis alimentaria, etc. Es decir, hay un gran consenso mundial de que efectivamente enfrentamos una situación de crisis. Y es una situación, en fin, los números ya los conocen ustedes, ¿no es cierto? Inflación desatada de los precios de los alimentos en nuestra región. Yo tengo datos de 19 países, sus tasas de inflación alimentaria, no la inflación general, sino de los alimentos, ¿no es cierto? De los 19, 17 están registrando aumentos de más de 10% anual en el precio de los alimentos. En fin, una situación muy grave que desde luego se va a traducir en más hambre y en más inseguridad alimentaria moderada y grave. En segundo lugar, tenemos una situación con 267 millones de personas en inseguridad moderada o grave en nuestra región, sobre una población total de 650 millones. Eso significa que ya no son solo los grupos pobres que vivían en condición de pobreza, no son los bolsones de pobreza, las clases sociales, ¿no es cierto?, que vivían con grandes deprivaciones durante décadas o durante siglos. No, esto ha llegado ya a las ciudades y ha llegado a las capas medias de las ciudades. O sea, tenemos, el otro día acaba de aparecer en Perú una encuesta, no es una encuesta oficial del gobierno, pero sí una institución muy reputada como es el Instituto de Estudios Peruanos, y habla que el 44% de los hogares peruanos reporta haber tenido que reducir su ingesta de alimentos durante varios días en los últimos 3 meses. En fin, hay un problema. Ahora, es particularmente complejo porque no tiene una sola causa. No se debe exclusivamente a la guerra de Ucrania, ni fue iniciado o detonado por la guerra en Ucrania. ¿No es cierto? Esto viene desde antes. Nosotros ya en febrero, antes de que empezara la guerra se desató a fines de febrero, principios de marzo. Antes de eso, nosotros ya estamos diciendo que el índice de precios de los alimentos que publica todos los meses la FAO estaba en niveles récord. ¿Causado por qué? Bueno, en primer lugar, por la pandemia, el COVID. Segundo, después de la pandemia hubo un desajuste completo en los sistemas de distribución de alimentos en todo el mundo, un aumento fenomenal del precio del transporte, del precio de la energía, cambio climático, malas cosechas en China, por ejemplo, que hizo que China tuviera que salir al mercado global a comprar determinados granos, y cuando China tiene que salir al mercado a comprar, pues causa un impacto enorme. Y finalmente la guerra, que se agrega como un factor de desestabilización muy importante por la importancia de Ucrania, de Rusia, en la producción de determinados alimentos que son fundamentales, y de Bielorrusia también, si nos metemos al lado de los fertilizantes, que también sabemos que están con los precios por las nubes y muy escasos. Es decir, son muchos factores y por lo tanto es una crisis endemoniadamente difícil de manejar. Escapa a las posibilidades de control de ningún país. Entonces, hay una crisis. Segundo, es muy compleja, con muchas causas diversas. 3, son causas que ningún país por sí solo puede resolver, y por lo tanto aquí tenemos que pensar con varias dimensiones. Primero, no es solo la acción nacional, se requiere acción multilateral para enfrentar muchas de las manifestaciones de esto. Por ejemplo, América Latina prácticamente ha desmontado su capacidad de producir determinados fertilizantes. Bueno, hay algunos países de nuestra región que podrían ser importantes productores de fertilizantes, pero eso podría requerir, ¿no es cierto?, acuerdos regionales. Segundo, comercio intrarregional de alimentos. Somos fenomenales exportadores de alimentos al mundo, somos una pieza clave en la seguridad alimentaria mundial, pero al interior de nuestra región comerciamos muy poquito. Entonces, es necesario mirar más hacia la región y ver qué se puede hacer para dinamizar eso. En tercer lugar, en el corto plazo, por supuesto, hay que reforzar los sistemas de protección social
a las familias, porque aquí mucha gente va a sufrir, es ya inevitable, ya están sufriendo, de hecho, desde la pandemia y ahora se van a agravar las cosas. Entonces ahí tenemos que pensar en protección social, transferencias, asistencia alimentaria, alimentación escolar. En muchos países la alimentación escolar se vincula a sistemas de compras públicas, a la agricultura familiar. Cuando eso se puede hacer bien, es una gran herramienta, ¿no es cierto? Porque puedes afectar distintos objetivos. Y en el mediano plazo tenemos que empezar a hablar ya no solo de eficiencia, sino de resiliencia. Es claro que el sistema agroalimentario mundial necesita ser transformado profundamente por muchas razones, no solo por esta, pero por muchas razones que no es el caso de entrar a discutir ahora. Pero una de las cosas de las que padece este sistema agroalimentario mundial es que es un sistema poco resiliente. Y vivimos en un mundo, si miramos los últimos 10 años, pues hemos tenido una cantidad de shocks, la subida de los precios en el 2008 al 2011, el COVID, esta crisis, prácticamente todos los años estamos teniendo algunos de los grandes países productores afectados por una inundación, una sequía, y luego niveles de concentración en distintos segmentos de este sistema agroalimentario que lo hacen muy vulnerable. El hecho de que haya 3 o 4 países de los cuales depende el abastecimiento mundial de determinados productos son claves. El hecho de que 4 países concentren el grueso de la producción mundial de fertilizantes, en fin. Hay una cantidad de elementos que hacen que sea un sistema muy vulnerable y tenemos que empezar a pensar en qué medidas necesitamos para que sea más resiliente. Eso para comenzar. Para comenzar, solo para comenzar, tú dices, un diagnóstico bien completo y diverso, pasando por los distintos niveles que tenemos que enfrentar. Ahora me gustaría, Miguel, preguntarte un poco desde la experiencia del proyecto Siembra y Desarrollo, que se ha desarrollado en 5 países de América Latina y específicamente en 10 territorios urbanos rurales. ¿Cómo se puede complementar ese diagnóstico? ¿Cómo hacemos una conexión entre las cifras, estas soluciones a largo, mediano y corto plazo a nivel latinoamericano, y estas experiencias territoriales que hemos visto en el proyecto, que nos muestran esa diversidad que tiene Latinoamérica, pero también esa gran desigualdad? Bueno, gracias, Danae, por la pregunta. Creo que además es muy pertinente después de la magnífica intervención de Julio, llevar todas esas dinámicas globales a lo que nosotros hemos visto que se ha estado viviendo en los territorios, como decías, en 10 territorios de la región. Nosotros en el proyecto Siembra y Desarrollo comenzamos mirando desde el inicio. Fue un proyecto que empezó en julio de 2020 y rápidamente empezamos a mirar el impacto sobre la seguridad alimentaria. Entonces, bueno, lo primero que vimos desde luego, remontándonos claro ya a 2020, fue una pérdida de ingresos generalizada entre los hogares con destrucción de empleos y muy rápidamente cambios en las dietas como respuesta a esa pérdida de ingresos, ya apuntando a una fuerte dependencia de las dietas sobre los ingresos del hogar. Entonces, reducción del consumo de fruta y verduras frescas, de carne y de pescados y un aumento del consumo de productos preparados y envasados. Y otra cosa que vimos, y que creo que es una de las cuestiones más relevantes, es la serie de medidas de adaptación que los hogares tomaron. Por supuesto, la inmensa mayoría de los hogares gastó ahorros, pero también se endeudó, tanto informalmente con familiares, amigos o endeudamiento informal, como con entidades financieras formales. Y en algunos casos, aunque menos frecuente, también vimos venta de activos del hogar o incluso la migración. Y esto es especialmente importante porque, claro, todo esto son medidas de resiliencia, el gasto del ahorro o la capacidad de endeudamiento o incluso disponer de activos que uno pueda vender para reducir las fluctuaciones de ingresos, ¿no? Por ejemplo, ante un choque. Pero hay que tener 2 cosas en cuenta. Una es que a pesar de que estas, digamos, estrategias se llevaron a cabo, no fueron suficientes porque aún así hemos visto impactos sobre las dietas y experiencias de inseguridad alimentaria.
Y quizá también lo más importante para la situación actual es que son estrategias que tardan en recuperarse. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque quiere decir que hasta que los hogares no vuelvan a recuperar sus ahorros o no devuelvan los préstamos que sacaron, los hogares se encuentran en una situación de una vulnerabilidad agudizada. Quiere decir, ahora ya no disponen de esas medidas de resiliencia que si en algún momento mitigaron el impacto o contribuyeron ante un nuevo shock, como puede ser, por ejemplo, ahora el nuevo empujón en la inflación de alimentos, no se disponen de estas herramientas. Y es que en general también, hablando de pandemia, porque bueno, nosotros siempre en el proyecto hemos mirado a la pandemia, hay veces que se asocia la crisis sanitaria con la crisis humanitaria que deriva de ella, ¿no? Como si que de alguna manera, si el virus deja de circular, también lo hace la pobreza o el hambre. Pero los tiempos de la crisis humanitaria y la crisis sanitaria son distintos. Y además esto me lleva a retomar también la pregunta que le hacías a Julio sobre la tormenta perfecta, porque claro, la confluencia de factores, que Julio nos presentaba una serie de factores actuales, tampoco necesita ser estrictamente simultáneo, ya que no solo consideramos el impacto, también hay que considerar el periodo de recuperación. Entonces, eso abre un poco más la mirada, por supuesto, incluye la pandemia y el impacto de la pandemia en entender por qué la situación actual puede tener consecuencias más graves, pero también nos lleva a pensar otro tipo de impactos anteriores, que en los casos de nuestros territorios pues son varios, ¿no? Desde las tendencias al incremento de la violencia en México y en Colombia, el impacto de los huracanes de Guatemala y en México, la sequía, las protestas en Chile, todos son una serie de fenómenos a nivel algunos más territorial, nacional o global, que van erosionando la capacidad de los hogares de supervivencia en general y que se va viendo reflejado, por supuesto en la alimentación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la crisis alimentaria a día de hoy y con los factores que intervienen a día de hoy, es muy importante considerar también todo ese proceso de erosión que los hogares llevan soportando el tiempo. Así que por mi parte complementaría por esa línea el diagnóstico de Julio de la FAO. Muchas gracias, Miguel. Efectivamente, tanto los hogares como los estados llevan 2 años soportando hacerse cargo de las vulnerabilidades. ¿Cuánto más podemos para lo que se viene en términos de los plazos? Julio, ¿qué deberían potenciar los países en sus cadenas cortas de producción para disminuir la inseguridad alimentaria? ¿Y de qué forma el enfoque territorial puede ayudar a salir de esta crisis? A ver, el tema de cadenas cortas es un tema en sí mismo, ¿no es cierto? Y me cuesta un poco ver su relación con la crisis que tenemos ahora. En primer lugar, yo creo que habría que preguntarse hoy en día cadenas cortas desde el punto de vista de quién. Porque desde el punto de vista de los consumidores, y particularmente pienso en los consumidores en condición de pobreza o vulnerabilidad, que son los que están pasando hambre o inseguridad alimentaria, la cadena más corta es esta, el teléfono celular, ¿no es cierto? Que les permite hoy en día, ¿no es cierto?, acceder de la forma más corta y con menos intermediación a los alimentos. Desde el punto de vista de los productores y particularmente de aquellos con los cuales la FAO tiene un compromiso muy especial, que son los agricultores familiares de pequeña y mediana escala. Estos agricultores, en su inmensa mayoría, para la inmensa y casi totalidad de su producción, siguen dependiendo, ¿no es cierto?, de los viejos sistemas de distribución de alimentos que hoy día están muy influenciados, por no decir determinados, por lo que pasa al final de esas cadenas en los supermercados. Y yo creo que si queremos hablar hoy día de cómo le hacemos para ayudar a bajar los niveles de inseguridad alimentaria de 267 millones de personas, porque esa es la escala en la que tenemos que pensar, 267 millones de personas, hay que pensar con esa escala, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver qué diablos hacemos con los mercados mayoristas, qué hacemos con los supermercados, qué hacemos con los mercados municipales, etcétera, con el sistema de distribución realmente existente. En cuanto al enfoque territorial, mira,
Yo creo que es muy importante hoy en día, ¿no es cierto?, tanto del lado de los consumidores que están en situación de inseguridad alimentaria, como de la agricultura familiar, que es indispensable que con estos altísimos costos de producción, producto de los costos de energía, de transporte, fertilizantes, etcétera, se requieren planes de acción muy concretos en esta doble dimensión del corto y el mediano plazo, ¿no es cierto? Y esos ya sabemos, ya hemos aprendido, ¿no es cierto?, que esos planes de acción no pueden ser diseñados en un solo escritorio en las ciudades capitales y distribuidos a lo largo y ancho de todos los países. Se requieren, ¿no es cierto?, políticas territorialmente diferenciadas. Es clave. Necesitamos que las organizaciones de productores, de la sociedad civil, los gobiernos locales, pronto nosotros vamos a tener un seminario parecido a esto con gobiernos municipales para decir, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué experiencias tienen para afrontar esta situación que se puede prolongar? Y hay que pensar en el corto y en el mediano plazo, porque nuestra gran temor en la FAO no es lo que está pasando ahora. Nuestro gran temor es lo que puede pasar el próximo. Porque hoy día no tenemos un problema en el mundo de disponibilidad de alimentos. Hay 55 países que sí, que la están viendo muy difícil para acceder a alimentos muy importantes porque dependían directamente de importaciones desde Rusia o desde Ucrania. Pero fuera de esos países en el mundo no faltan alimentos. Pero si esta tormenta perfecta se prolonga, el próximo año puede ser otra historia. Y ahí sí estaríamos hablando de una crisis con mayúsculas y subrayado. Entonces, requerimos movilizar a la sociedad, requerimos que los gobiernos locales, que las cooperativas, que las organizaciones, que los grupos de consumidores. Esta es una crisis que requiere de acciones y de formas de respuesta distintas, ¿no es cierto?, a las normales perturbaciones en los precios o en los sistemas de abastecimiento. Esto no es una normal perturbación, es una crisis y requiere la movilización de toda la sociedad, empresarios, gobiernos locales, organizaciones de productores, de consumidores, etcétera. De tal manera que un enfoque territorial me parece necesario para responder a esta situación tan grave. Muchas gracias, Julio. Miguel, ¿cómo colabora la agricultura familiar en el sistema agroalimentario en la búsqueda de estas soluciones? Hoy día sabemos no solamente inmediatas, sino que con un negro futuro. ¿Y qué factores de resiliencia? Precisamente por eso, porque esta es una carrera a largo plazo. ¿Se han visto en el proyecto Siembra y Desarrollo que pueden apoyar aquello y que en el fondo nos permiten tener factores determinantes a considerar en posibles futuras políticas que puedan ayudar a este sector para lo que se nos viene? Perfecto. Bueno, efectivamente yo creo que, como decía Julio, el temor es lo que pueda venir, y eso nosotros desde luego también lo hemos visto desde la agricultura familiar. Sabemos que la agricultura familiar es un elemento clave del sistema alimentario, produce una parte muy importante de los alimentos que se consumen, dependiendo un poco del tipo de producto y del país, pero muy importante. Y además, bueno, pues es un elemento esencial del tejido económico y social de los territorios. También sabemos que efectivamente la agricultura familiar se ha visto bajo presión, con un impacto que ha ido evolucionando desde el inicio de la pandemia y que desde luego hoy día está muy acuciado. Si uno, en esta misma lógica de expandir un poco y ver un poco desde dónde venimos para entender por qué la vulnerabilidad de hoy día, bueno, nosotros empezando desde el inicio de la pandemia, de la mano del
de siembra de desarrollo, lo que primero vimos desde luego fue un impacto en las oportunidades de comercialización, ¿no? Se cerraron, bueno, al menos los productores nos cuentan de cierre de ferias, de plazas de mercado, la restricción de su funcionamiento, todas las disrupciones en las cadenas de suministro que ya después se fueron acomodando a las nuevas formas, y también la caída de la demanda en algunos productos. Entonces ahí hubo unas importantes disrupciones en términos de las oportunidades de comercialización. A lo cual también hay que sumar una serie de dificultades para la contratación de trabajadores. Bueno, un poco producto del miedo al contagio, pero también de las restricciones a la movilidad por la informalidad en el trabajo, las dificultades de generar permisos. Entonces, todo esto ya a principios de la pandemia, entre las dificultades para comercializar y para contratar trabajadores, que de hecho también vimos aumento en el trabajo infantil, por ejemplo, dada la dificultad de atraer otro tipo de trabajadores agrícolas, todo esto generó ya un impacto en las cantidades producidas. Y por supuesto también, por añadir otro elemento, sabemos que la agricultura familiar y la economía campesina es diversificada en términos de actividades, no hay otro tipo de ingresos no agrícolas de los que se dependen, y que también se vieron sujetos, por supuesto, a la crisis económica de la pandemia. Entonces ya partíamos en un primer momento de un impacto en la agricultura familiar con reducción de ingresos e impacto en las cantidades producidas. Y entonces llegó lo complicado, que es cuando empezaron a subir los precios de los insumos de una manera muy rápida y muy profunda. Y, por supuesto, se erosionaron los ingresos y la capacidad de producir de los productores. Y aquí lo que nosotros hemos visto, desde luego, es una cadena de sucesos en la cual, bueno, los hogares ya habían experimentado una caída en los ingresos y en la producción. Eso hizo que dispusiesen de menos recursos y de solvencia para invertir en nuevos ciclos productivos, y además a eso se suma el encarecimiento de los insumos, que aumenta los requisitos de inversión y disminuye la rentabilidad de la explotación, con lo cual también dificulta más todo lo que es el acceso a financiamiento. Entonces todo eso viene a limitar su capacidad productiva. Otros factores que han salido, desde luego, son robos en México, en las zonas rurales de México, por el incremento de la violencia, la competencia de trabajadores con cultivo ilícito en Colombia, la sequía en Chile y otros factores. Entonces ahí hay una dificultad de producción, y es lo que tenemos que ver cómo se va desarrollando en las próximas cosechas para ver hacia dónde va la crisis alimentaria. Cuando hablamos de soluciones, que era un poco la pregunta, yo puedo aportar desde el qué han hecho los productores para responder a esta situación. Y bueno, ahí quizá lo importante es empezar diciendo que hay una sensación muy general de abandono y de resignación, de tener pocas capacidades u oportunidades para buscar alternativas. Y entonces, en términos de la respuesta, si empezamos un poco por lo negativo, por el lado malo, desde luego un endeudamiento muy generalizado. Como prácticamente primera respuesta, con unas presiones ya más en lo emocional que llegan, que por supuesto pueden tener impacto económico, que es, hemos visto en terreno el miedo ante la posibilidad de perder las tierras, o incluso a experiencias de amenazas de vida o incluso suicidios. Entonces ahí sí que alrededor del endeudamiento hay una serie de dinámicas bastante complicadas. Y por otro, la reducción de la producción y las áreas sembradas, ¿no? La incapacidad de mantener los niveles de producción por la incapacidad de tener los recursos de invertir en nuevas cosechas. En la parte más proactiva de las respuestas hemos visto migración hacia otros cultivos, café, cacao, cardamomo, diversificación tanto para el mercado como para productos de autoabastecimiento. Entonces, como una estrategia de resiliencia y hacer frente a la crisis. También experimentación con prácticas ecológicas o agroecológicas, orgánicas, para luchar contra la dependencia de insumos químicos externos al predio, a distintos niveles y en distinta profundidad, pero desde luego con interés e innovación.
Y bueno, también quizá en términos de respuesta sea importante destacar el capital social. Empezaba diciendo que había un poco de resignación y de sensación de pocas oportunidades para buscar alternativas, pero el capital social sí que se aparece como el factor principal, ¿no? La organización colectiva, desde la ayuda con los vecinos para suplir falta de mano de obra, coordinación de la producción e intercambio para el autoabastecimiento de los hogares y una serie de iniciativas a ese nivel, también ollas, por ejemplo, ollas comunes. Quizá interesante, nosotros pensábamos que las cooperativas y las organizaciones aquí iban a jugar un rol muy importante. Han jugado algún rol, pero en la mayoría de los casos parecen que no han sido totalmente efectivas para mitigar o evitar el impacto de la pandemia. En algunos casos, en los productores con más recursos, también hemos visto, por supuesto, búsqueda de canales alternativos, como decía también Julio, con el celular o el WhatsApp o el Facebook. Y bueno, aquí también, bueno, sí, tengo que hacer un pequeño disclaimer, y es que la agricultura familiar es tremendamente diversa. Nosotros hemos trabajado sobre todo con productores vinculados con el mercado, no de subsistencia, pero que desde luego enfrentan varias disrupciones. Y todo esto en realidad, por dos puntos para responder un poco más a tu pregunta, Danae. Una es que la agricultura familiar es un actor clave y que desde luego se está viendo afectada. Entonces, las soluciones que se tomen desde lo público, desde luego tienen que incorporar a la agricultura familiar, situarla en el centro y buscar soluciones pertinentes con enfoque territorial para sus problemáticas. Y lo segundo es también aprovechar las respuestas propias de la agricultura familiar para fortalecerlas como elementos de resiliencia, ya sea la diversificación, la reducción de la dependencia de los insumos externos o alguna transición a la agroecología, en aquellos casos en los que funcionan las cooperativas, e incluso, ¿por qué no?, todas aquellas iniciativas basadas en el capital social comunitario que han surgido, no sustituirlas o reemplazarlas por iniciativa pública, pero sí tratar de encontrar, quizá a nivel de las autoridades y los gobiernos locales, la manera de apoyarlas y fomentarlas, ¿no? Ahí cuando la FAO tenga el seminario con los gobiernos locales, nos enteraremos de qué es lo que están haciendo mejor. Muchas gracias, Miguel. Para ir ya redondeando y cerrando esta parte inicial de nuestro trabajo, quería preguntarte, Julio, un poco pensando en las distintas prácticas que se han hecho, las distintas políticas públicas que han asumido los estados, las distintas iniciativas a nivel multilateral que se podrían potenciar, y también a partir de lo que ha sido el trabajo de la sociedad civil organizada, ya sea de cooperativas, otras instancias de la sociedad civil tan importante. Y también podríamos pensar desde la empresa privada, ¿no? Este es un problema que se nos viene grande, necesitamos una conversación multiactor, y por lo tanto en estas soluciones de políticas públicas sostenibles tenemos que pensar que se puedan desarrollar con estos diversos actores. De la experiencia que tú has visto en América Latina, y un poco preparando la conversación que se viene en el taller más adelante, ¿cuáles podrían ser políticas públicas sostenibles que se podrían replicar, que se podrían aprender de lo que hoy día está pasando en algunas partes, que a lo mejor no conocemos en otras y que podríamos tener un aprendizaje para ponerlo en conversación y poder asumir este problema que es multidimensional y por lo tanto hay que enfrentarlo con esas características? Gracias, Danae, por la pregunta. Mira, creo que es importante. Es verdad que tenemos que abordar la crisis, ¿no es cierto?, con un ojo en el corto plazo y un ojo en los elementos más estructurales que surgen a flote durante la crisis con mayor fuerza, pero que son más estructurales y más durables. Pero igual creo que es muy importante tener políticas para la crisis. O sea, esto va a requerir verdaderamente echar toda la carne al asador. Porque, como ya dijo Miguel, venimos muy debilitados. O sea, no es que tengamos en este momento gobiernos, estados, ¿no es cierto?, con las arcas llenas, con la tasa de crecimiento al alza, etcétera. O sea, los gobiernos están enfrentando, los países están enfrentando una situación de muchísimas restricciones.
mucha inflación, espacios fiscales muy pequeños, altos niveles de endeudamiento, etc. Entonces, atención con tratar de hacer todo al mismo tiempo. Creo que hoy día necesitamos priorizar en cómo enfrentamos la crisis. ¿Qué es lo que yo creo que se tiene que hacer pensando en las personas en inseguridad alimentaria moderada y especialmente grave? 90 millones en inseguridad alimentaria grave, 60 millones en condición de hambre. Protección social, protección social, protección social. ¿Correcto? Eso es importantísimo. Alimentación escolar. Tenemos 80 millones de niñas y niños. 10 millones de ellos prácticamente es la única comida más o menos sustantiva que comen en el día. Clave, fortalecer, ¿no es cierto?, este tipo de herramientas de protección social. Creo que tenemos que buscar alianzas, en fin, todo lo que, hay muchas opciones de protección social. Esa es una que ojalá vinculada a compras públicas, a la agricultura familiar, ahí donde ya existe este mecanismo, porque montarlo es tarea, no se hace de un día para otro, ¿no es cierto? Entonces, por favor, no perdamos de vista, ¿no es cierto? Aquí va a haber gente que literalmente va a estar en una... Hay que poner el acento en eso, y eso va a consumir muchísimos recursos, mucho dinero, y hay dinero limitado. En segundo lugar, creo que tenemos que tener planes, y se están haciendo con distintas formas, ¿no es cierto?, de apoyo a la agricultura familiar. Tenemos que evitar. La agricultura familiar es central en el abastecimiento nacional. Hace poco se publicó un gran estudio, ¿no es cierto?, en el Perú, muy completo, realmente excelente, que hace una medición, porque sobre esto de cuánto aporta la agricultura familiar hay una cantidad de mitología espectacular. Bueno, ellos han hecho un análisis súper serio y ellos dicen 55% de la alimentación nacional. Bueno, es muchísimo. Y si ese 55% cae, digamos, 20% o 30% producto de los altos costos de producción, estás hablando, ¿no es cierto?, de un impacto muy severo en la oferta y por lo tanto en los precios y de vuelta en la seguridad alimentaria. Entonces necesitamos medidas a la vena de la agricultura familiar. De vuelta, tienen que ser medidas directas. De ninguna manera nosotros recomendamos empezar a hacer cosas como subsidiar los fertilizantes. Es una medida extraordinariamente regresiva porque los que más usan fertilizantes no son los agricultores familiares, ¿no es cierto? Entonces hay que ir con, primero, financiamiento. En Chile se ha habilitado una línea de financiamiento a través del Banco Estado. Hay que mirar ese tipo de experiencias, ver cómo se pueden mejorar, perfeccionar, ampliar, adoptar en otros lados. Financiamiento es crucial, financiamiento en condiciones adecuadas. Dos, tenemos que hacer que la agricultura familiar pueda acceder a fertilizantes y otros insumos. Están muy escasos. La agricultura familiar lamentablemente está fenomenalmente desorganizada. Son los últimos en la cadena y cuando está tan escaso les va a costar mucho llegar. Hay que tener programas para que puedan acceder a través de grupos organizados donde se pueda o a través de trabajo con los gobiernos locales, con la sociedad civil, etcétera. Pero tenemos que hacerles llegar los medios para que puedan sembrar. En fin, programas, planes, ojalá diseñados muy territorialmente, implementados muy territorialmente, de apoyos para que la agricultura familiar no disminuya su producción o disminuya lo menos posible, porque eso el próximo año podríamos estar pagando con creces. Yo diría son dos medidas claves. Otras cosas más macro que están haciendo los países, muchísimas. Por ejemplo, muchos países o varios países, ejemplo, Colombia ha dicho, mira, vamos a quitar los aranceles a las importaciones de una serie de insumos de la agricultura y de alimentos para tratar de abaratar los costos. Son medidas temporales que se pueden prorrogar o no. Hay muchos países que están optando por reducir el IVA a los alimentos. Hay mucha discusión de qué tanto eso es eficaz, porque finalmente si tú bajas el IVA en 15%, no necesariamente ese 15% se le va a trasladar al precio al consumidor o al precio al productor. Ese 15% muchas veces se queda en otros actores de la cadena. Pero en fin, hay que fomentar mucho el diálogo.
Danae, ¿no es cierto? Nadie tiene no hay tres fáciles medidas que todo el mundo ya conoce. Todo el mundo está experimentando y viendo qué hacer. Entonces, saber qué se está haciendo en República Dominicana, en Colombia, en Brasil, en Chile, y hacer que eso circule rápidamente es muy importante. Entonces, este tipo de iniciativas como las de ustedes, hay que multiplicarlas, pero yendo a su, por ejemplo, nosotros hicimos hace poco un seminario espectacular, buenísimo, ¿no es cierto?, con alternativas a los fertilizantes. Y tuvimos expertos de Brasil, de Argentina, de muchos lugares del Caribe, ¿no es cierto?, diciendo, mira, estas son alternativas que ya existen para no tener tanta dependencia de fertilizantes que están muy caros y muy escasos, que se pueden implementar de corto plazo. Entonces, promover la circulación de soluciones es algo que hay que hacer, porque no tenemos realmente así el fácil decálogo de qué es lo que hay que hacer. Estamos todos tratando de ir descubriendo cómo mejor enfrentar esta crisis. Nadie tiene la varita mágica. Todos estamos tratando de contribuir un poco y hay que lograr que esa sea una construcción colectiva, regional, multilateral, pero también en la sociedad civil, etc. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Efectivamente, frente a problemas complejos, soluciones complejas, y lo mejor es dialogar, conversar y darle vuelta en conjunto. Un poco, Miguel, para cerrar, desde la experiencia de 2 años de trabajo en el proyecto Siembra y Desarrollo, ¿cuál tú crees que es el factor más preocupante ante la fragilidad del sistema agroalimentario? ¿Cómo se mejorará este? ¿Y qué hemos visto en relación a la interseccionalidad de la desigualdad? Aquí quiero hablar de las mujeres, quiero hablar de los pueblos indígenas, quiero hablar de esas diferencias que tenemos también en los territorios. Perfecto. Bueno, aquí en realidad voy a ser, creo que bastante breve, porque esta pregunta, sobre todo la primera, que ya me la había hecho a mí mismo en varias ocasiones, la respuesta de siempre va muy en la línea de lo que mencionaba Julio ahora mismo. Por un lado, bueno, evidentemente, si hablamos de factores de fragilidad en el sistema alimentario, bueno, el sistema alimentario es altamente complejo y además depende de muchos factores. Nosotros, si miramos a la agricultura familiar dentro del proyecto Siembra de Desarrollo, la cantidad de factores que determina o dan forma al impacto de la pandemia sobre un agricultor particular, pues roza el infinito, ¿no? Nosotros hablábamos de factores territoriales, de factores a nivel de la cadena de valor y finalmente factores individuales. Entonces, cada combinación de esos factores, al fin y al cabo, genera puntos de fragilidad distintos y a nivel del sistema agroalimentario, pues todavía más. Pero bueno, hablando de fragilidad del sistema alimentario, cómo abordarla. Si pensamos en seguridad alimentaria, desde luego yo hablaría de acceso económico a los alimentos, hablaría de ingresos y de pobreza. Sabemos que el aumento de los ingresos y la disminución y la superación de la pobreza no tiene por qué garantizar dietas saludables, pero desde luego es una condición básica. Nosotros hemos visto desde luego que las dietas de los hogares están muy vinculadas a los ingresos, y aunque parezca evidente que la alimentación pues depende de los ingresos, es una vinculación que creo que debemos superar, ¿no? Ya sea con programas de alimentación escolar, que de hecho durante la pandemia, aunque ciertamente durante un periodo corto, pero sí que hubo disrupciones en los programas de alimentación escolar, pero también, como decía Julio, protección social y protección social, ¿no? Los ingresos son, uno puede esperar que fluctúen a lo largo del año por cuestiones normales, digamos, naturales, o por shocks un poco más exógenos, pero uno no podemos permitirnos que la alimentación también fluctúe. Entonces hay que romper esa vinculación, sobre todo a través de programas de protección social, que según lo que hemos visto en los territorios y de respuesta al COVID, a la pandemia en su primer momento, ha habido una cierta desconexión con los territorios rurales, al menos en cuándo ha llegado, cómo ha llegado, en qué cantidades ha llegado, tanto en ayuda pecuniaria o monetaria como en especie, ¿no? Incluso algunos alimentos que no eran pertinentes.
Eso por un lado. Después, pensando en la agricultura familiar, Danae, también, como decía Julio, una cuestión crítica es el endeudamiento y el acceso a financiamiento, un enorme cuello de botella. Los productores tienen la voluntad y el conocimiento para producir, y muchas veces faltan los recursos para poder invertir en esos cultivos. En términos de los programas de financiamiento público, por lo que nosotros hemos podido ver, pues no llega mucho de los productores, los procesos son muy burocráticos o llegan a destiempo. Y más en general, no solo mejorar los servicios de financiamiento, sino el entorno en el que se produce, en términos de mercado, en términos de infraestructura, por ejemplo, desde, por supuesto, ese enfoque territorial, ¿no? Cómo generar un entorno que sea propenso para la agricultura familiar y para la producción y la comercialización, quizá también en cadenas cortas. Un tema que siempre es importante también es la articulación entre los eslabones de la cadena de valor. Personalmente es fundamental. Yo creo que es un espacio donde hay mucho que mejorar y que innovar en términos de cómo se distribuyen los ingresos, los riesgos, las inversiones dentro de todos los eslabones. Y que desde luego también tiene que ver con la organización de la agricultura familiar. Y ya, quizás no ha sido el foco del proyecto hasta de momento, pero desde luego no podemos olvidar ni un segundo la crisis climática. A pesar de no haber sido nuestro foco desde investigación, es algo que ha aparecido en todos los territorios, y los impactos desde luego son palpables. Y si hablamos de la sucesión o el solapamiento de distintos impactos, pues no suena muy prometedor el hecho de que los impactos climáticos y medioambientales vayan aumentando en frecuencia. Entonces, creo que también cuando se ponga la carne en el asador para responder a la crisis, también hay que hacer esfuerzos de gran magnitud en términos de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, eso por un lado, en términos de fragilidad y cómo arreglarlos. Desde la interseccionalidad, por supuesto, nosotros, o la desigualdad, como decía, son muchos los factores que dan forma al impacto de la pandemia o a cómo como con las estrategias de supervivencia o cómo pueden los hogares hacer frente a todos estos impactos. Nosotros las desigualdades de género pues las hemos tenido claras desde el principio. Desde el principio, cuando empezamos con una encuesta a ver el impacto en la seguridad alimentaria, vimos que los hogares liderados por mujeres tendieron a sufrir con más frecuencia pérdida de ingresos, pérdida de empleo, producto de la brecha en los mercados laborales. Por tanto, también mayores impactos en las dietas de los hogares liderados por mujeres, mayor inseguridad alimentaria de los hogares liderados por mujeres. En términos de la agricultura familiar, por supuesto, también una sobrecarga del trabajo de la mujer en los territorios rurales, con todo el también desgaste, digamos, emocional de las mujeres, de tener que compaginarlo todo y de encargarse de tradicionalmente de una cuestión tan crítica como la alimentación para los niños, la educación, que ha disminuido sus capacidades de generar ingresos, ¿no? Entonces, generando ahí también una mayor dificultad para sobrellevar todos estos choques. En términos de indígenas y otras desigualdades, pues bueno, son desigualdades que ya vienen de antes, evidentemente, que tienen una mayor pobreza, menores recursos para hacer frente, disponen de menos estrategias y desde luego se ven más vulnerados, se ven más vulnerables y más afectados por todos estos choques que estamos viviendo y sin duda por la crisis alimentaria. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Julio. La verdad es que ha sido un panel de lujo esta primera parte del webinar. Hemos quedado muy con un diagnóstico y también con una tristeza, con una angustia, porque lo que estamos hablando es severo, es difícil, pero agradecerles la posibilidad de conversar. Así que un aplauso. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias.